Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta anteúltima clase que tenemos para cerrar el módulo. En esta clase vamos a estar hablando sobre bioseguridad. Vamos a empezar a compartir el... Bien. Bueno, vamos a empezar entonces a compartir, a conversar un poco sobre la bioseguridad. Vamos a ver quién quiere unirse. Creo que es Caro. Bien, volvemos entonces ahora sí a la presentación del PowerPoint. Vamos a hablar, dijimos, de la bioseguridad. La bioseguridad es sumamente importante para nosotros, considerando que trabajamos en un área donde nos vamos a estar manejando y comunicando y moviéndonos en un área específicamente con grandes contaminantes de origen biológico. Vamos a estar trabajando, nuestra principal materia prima es un líquido biológico, por lo tal es potencialmente contaminante. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de normas, de principios, normas, protocolos y tecnología que está destinada o implementada con el fin de prevenir un riesgo, proteger la salud tanto del personal que trabaja, de los pacientes y del medio ambiente en donde estamos desarrollando nuestro trabajo. Básicamente la bioseguridad su finalidad principal es proteger al personal de la salud, a la gente que trabaja en el área, a los pacientes y a la comunidad y, por supuesto, al medio ambiente. La bioseguridad nos permite o nos protege de diferentes riesgos. Ya vamos a ver qué son los riesgos. Básicamente esos riesgos pueden ser biológicos, químicos, físicos. También tenemos los riesgos ergonómicos y también tenemos los riesgos psicológicos. Con respecto a los principios básicos que maneja la bioseguridad, tenemos que saber que la bioseguridad maneja principios como el de universalidad. ¿Qué significa esto? Que las medidas de bioseguridad se deben aplicar a todas las personas, pacientes, personal, visitantes, auditores, a todas las personas que se acerquen, en este caso, a un servicio de hemoterapia o banco de sangre, y en todos los procedimientos. Es decir, que ya sea en un procedimiento individual, en un procedimiento en conjunto, en un procedimiento con atención de paciente, en un procedimiento con atención de donantes, estas medidas de bioseguridad se deben practicar siempre y en todo momento que estemos dentro del banco de sangre. Uso de barreras es otro principio básico de la bioseguridad. ¿A qué se refiere con la utilización de barreras? Con el uso de elementos que en forma directa o indirecta nos protejan de sustancias potencialmente contaminadas. Pueden ser barreras primarias, como son las que usan el personal de la salud, que son los famosos EPP o elementos de protección personal, guantes, mascarillas, batas,
anteojos, o sea, gafas de protección, son todos los elementos primarios o de protección personal. Tenemos también una barrera secundaria, que es la del entorno, como son las cabinas biológicas, las campanas de aire, que en algunos tipos de laboratorios se utilizan también como barrera de seguridad y de protección. Son esas medidas de contención que habla de las estructuras y de los procedimientos, ¿sí? Otro de los principios básicos que tenemos es la decontaminación y la eliminación segura de residuos. El manejo de residuos, la limpieza, la desinfección, la esterilización de las áreas es sumamente importante dentro del proceso de la bioseguridad. Y la capacitación del personal. Con esto vamos a hacer mucho hincapié y en cada punto que estemos hablando, que estemos conversando, vamos a hablar de la capacitación del personal. Capacitación continua para que el personal pueda conocer y de esa manera aplicar esas normas de bioseguridad. ¿Dónde las aplicamos? En hospitales, en laboratorios clínicos y en los bancos de sangre. En los hospitales, obviamente, lavado de manos, control de insumos, cambio de sábana, limpieza del personal, separación de residuos patógenos de no patógenos. En los laboratorios clínicos, lo mismo. Limpieza de mesada, limpieza de manos, uso de cabinas de bioseguridad cuando es necesario, limpieza de pisos, separación de patógenos. Los bancos de sangre también tenemos algo similar a los laboratorios clínicos, considerando que también debemos cuidar a otra persona que es el donante. En el banco de sangre tenemos gente que ingresa al banco de sangre, que es el donante, y después tenemos un área que es la bioseguridad con respecto al paciente que vamos a transfundir. Vamos a encontrar que los laboratorios, y según la estructura del área de salud, van a tener distintos niveles de bioseguridad. Hay 4 niveles de bioseguridad, se llaman NB o nivel bioseguridad. Tenemos el nivel 1, que es el menos complejo o complicado. Si bien no hay una relación o algo directo con respecto a el riesgo de contagiarse enfermedades, hablamos de nivel 1, por ejemplo, una sala de espera. Una sala de espera de cualquier hospital o de cualquier servicio de salud, estamos hablando de un nivel 1. ¿Por qué? Porque puede haber gente enferma o sana, esperando, tranquilos, separados, no hay manejo de materiales biológicos, entonces tenemos un nivel de bioseguridad muy bajo. Hasta llegar al nivel de seguridad 4, que es el nivel máximo de seguridad, en cuyo caso estamos hablando de el manejo directo de materiales biológicos, químicos, físicos, potencialmente letal, que puede, o sea, grave, que puede producir una enfermedad grave, la muerte. En este caso, los niveles de bioseguridad son máximos. Hay trajes específicos, especiales, con mascarillas especiales, con filtrado o no de aire. En el medio de eso tenemos el nivel 2 y el nivel 3. Un banco de sangre está entre el nivel 2 y el nivel 3 según la complejidad que tenga el banco de sangre. La bioseguridad es sumamente importante en un área como los bancos de sangre porque la prevención es sumamente importante para justamente, valga la redundancia, prevenir, evitar enfermedades que se puedan producir por diferentes contaminantes. Vamos a ver que los contaminantes no es solamente la sangre o la sangre o el suero que estamos utilizando. Vamos a encontrar otros contaminantes dentro de un banco de sangre. La bioseguridad en un banco de sangre, bueno, son las normas, los procedimientos, los protocolos, las medidas que se ponen en funcionamiento y que están destinadas a prevenir riesgos en la salud del personal
de los donantes y de los pacientes transfundidos, garantizando así calidad en la sangre y sus hemocomponentes. Básicamente esa sería la definición de bioseguridad en el banco de sangre. Como vimos, los objetivos principales son proteger al personal de la exposición de los distintos agentes contaminantes, prevenir la contaminación de la sangre y de los componentes, garantizar un ambiente seguro de trabajo, tanto para el que está trabajando allí, como para el donante, como para el receptor de la transfusión de sangre. Y por último, cumplir con las normas nacionales e internacionales en los procesos de salud. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos al poner en práctica estas normas de bioseguridad en un banco de sangre? Ya dijimos proteger al personal. Garantizar que quien está haciendo el manejo de la sangre y de sus componentes o de las muestras de sangre tengan reducidos al mínimo los riesgos de exposición a cualquier patógeno que no solamente dijimos puede ser biológico, sino puede ser químico o puede ser físico. ¿Cómo lo logramos esto? Usando los elementos personales de protección. Guante, barbijo, bata o ropa exclusiva de trabajo cuando sea necesario. Haciendo y teniendo presente y practicando los protocolos frente al manejo de las muestras o de las unidades o frente a los accidentes de trabajo. Capacitación, nuevamente. La capacitación permanente del personal frente al uso de determinadas sustancias. Proteger a los donantes durante el proceso. Los bancos de sangre son lugares concurridos por personas sanas que van a donar sangre. El donante también debe estar protegido durante el proceso. La bioseguridad también se aplica al donante de sangre para evitar que el donante tenga efectos adversos o contaminaciones o infecciones durante el proceso de la donación de sangre. ¿Cómo lo logramos? Higiene. Higiene estricta del área a donde se mueve el donante, el sillón donde se sienta. Higiene adecuada y controlada del sitio de venopunción. El uso de materiales estériles, descartables y la supervisión permanente del proceso de donación. Son sumamente importantes para proteger al donante durante el proceso. Otro punto u otro objetivo de la bioseguridad es garantizarle al receptor de la unidad de sangre, del hemocomponente, la calidad de la transfusión que va a recibir. Es decir, la prevención principalmente de enfermedades infectocontagiosas o de infecciones ocasionales contraídas por el mal manejo de la sangre y la contaminación con agentes externos. ¿Cómo logramos esto? La selección rigurosa del donante, es decir, que es sumamente importante el área de entrevista del donante y de elección del donante, la serología de la sangre y todos los protocolos correspondientes al almacenamiento y al transporte de la sangre y al manejo de la sangre durante los procesos de preparación de la transfusión. Lo mismo que la canalización o el uso de vías en el donante. En el receptor. Eso garantiza la seguridad al receptor. Mantener la calidad y la trazabilidad de los componentes. Y todo tiene que estar documentado. Eso es lo importante. Todo se documenta. Porque si hay alguna alteración, algún problema, alguna reacción, debemos mantener los ojos abiertos para controlar todo el proceso, desde la donación hasta la transfusión del paciente. Eso que incluye registros, registro del donante, registro de la serología, registro de la inmunematología, control de la cadena de frío, control de las heladeras, control de los freezers, validación de los procesos. La validación de los procesos es sumamente importante porque nos permite determinar
si hay errores durante los diferentes procesos. Quiere decir que una vez que yo termino de sacar a un donante, siempre tiene que haber una persona, o lo ideal es que haya una persona dentro del área de hemodonación que esté validando los procesos, controlando que se ha hecho en forma correcta, que la bolsa corresponde al donante, que el nombre corresponde al donante que saqué. Una vez que pasa al área de separación, tengo que tener control de la separación. Yo separo los sueros para los estudios serológicos, pero tiene que venir una persona que me controle, que me valide mi proceso, que vea si yo lo estoy haciendo bien, si el rótulo que puse corresponde al rótulo del tubo primario, si no me equivoqué, si no crucé tubos en algún momento, si la separación estuvo bien, si el suero no está hemolizado, si no hay rastros de fibrina. Lo mismo pasa cuando voy a hacer la inmunohematología. Es sumamente importante tener a alguien que me valide y me controle el proceso, que vea si el grupo lo leí bien, lo escribí bien, puedo leerlo bien y cuando lo voy a escribir lo escribo mal. Es un error que nos va a permitir prevenir una complicación posterior. Eso también es parte de la bioseguridad, porque yo estoy garantizando calidad y estoy disminuyendo riesgos para el receptor. La bioseguridad no es solamente para el que trabaja en el lugar. Y cumplir las normas y los estándares. Nosotros sabemos que en los bancos de sangre tenemos normas o un marco normativo y estandarizado que está evaluado y propuesto por asociaciones, por direcciones generales, por organizaciones como la Panamericana de la Salud, en cuyo caso tenemos que siempre estar conociéndolas y habilitando a la gente para que las conozca y para que puedan trabajar dentro de ese marco de estandarización y seguridad. Y muchas veces hay otras normas internas que se hacen en función al trabajo y al lugar en donde estamos trabajando y que también debemos cumplir. Todos estos sistemas normativos y estándares y protocolos son dinámicos, nunca quedan establecidos para siempre. Siempre tenemos la opción de revisarlos, ir rotando o cambiando algunas normas o algunos estándares de acuerdo a cómo va evolucionando el trabajo. Bien. ¿Qué son los riesgos? ¿Recuerdan que dijimos que en la bioseguridad tratábamos de disminuir los riesgos que se puedan presentar en los servicios de hemoterapia? ¿Pero qué son los riesgos? Los riesgos son porcentajes o posibilidades de que se produzcan daño, que se produzca algún efecto dañino por la exposición a diferentes agentes, principalmente biológicos, químicos o físicos. Es muy importante conocer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos en nuestras diferentes áreas de trabajo. Sabemos que en muchas ocasiones hay manuales de bioseguridad, hay reglas, hay normas de bioseguridad en distintos lugares, pero las personas que trabajamos en esos lugares, por comodidad, por conveniencia, por confianza, decidimos no respetarla. En realidad, sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero por la costumbre, por el saber que estamos, o por la confianza de decir ya hace un montón de tiempo que lo hago, en qué me voy a equivocar, o qué me puede salir mal, no cumplimos con esas normas o esos riesgos. Entonces, eso también es un riesgo agregado, ¿sí? Porque el no cumplir nos aumenta la posibilidad de complicaciones. Entonces, es necesario que cada uno sepa identificar y cambiar esas conductas que habitualmente no cumplimos o no hacemos para disminuir las complicaciones
evitar lesiones, evitar enfermedades, evitar accidentes. Vamos a ver. Vamos a ver. Dijimos distintos riesgos. Uno de esos son los riesgos físicos. Fíjense que no son siempre los biológicos. Cuando uno habla de banco de sangre, se cree que el único riesgo es la sangre. No, tenemos riesgos físicos también. Los riesgos físicos son los que están asociados a agentes ambientales, ¿sí? Que también pueden ser dañinos porque afectan la salud del personal que trabaja o que está de paso frente o dentro del banco de sangre. Por ejemplo, uno de los riesgos físicos que conocemos es el ruido, los ruidos constantes y elevados. Quienes trabajan ya en un banco de sangre saben que las centrífugas hacen mucho ruido. A veces también tenemos las alarmas de las heladeras, de las alarmas de los elementos de seguridad, de los aparatos de inmuno que están pip, 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 pip. Entonces, es un contaminante, el ruido es un contaminante. La vibración es el movimiento mecánico de temblor que se produce principalmente con las centrífugas y con los agitadores. Los agitadores de plaquetas producen un movimiento permanente que a veces cuando estamos trabajando sobre la mesada en donde están los agitadores los sentimos permanentemente. Las temperaturas, el frío intenso o el calor excesivo. Si bien en un banco de sangre no solemos trabajar con un frío intenso o con un calor excesivo, trabajamos con una temperatura ambiente adecuada. Las plantas de hemoderivados tienen cámaras frigoríficas y hay gente que realiza todo su trabajo dentro de las cámaras frigoríficas. De todas maneras, en un banco de sangre trabajamos, por ejemplo, con freezers que son a veces de gran tamaño. Estamos trabajando con plasma que está congelado, dejamos un rato largo abierto el freezer y en ese caso el manejo permanente de los plasmas congelados también produce a veces un poco de malestar y de daños. La electricidad, muchísima electricidad usamos. La mayoría de los elementos y de los instrumentos que usamos para trabajar en los bancos de sangre se manejan con electricidad. Por ende, es un riesgo a estar electrocutados. Todos los equipos son eléctricos. La iluminación. Es importante la iluminación adecuada, tener la luz suficiente para realizar los distintos procedimientos, para extracción, para procesar, para hacer inmunohematología, para preparar una unidad, para canalizar un donante. Es importante tener la iluminación adecuada. Y los riesgos ergonómicos. El riesgo ergonómico es el riesgo físico-postural nuestro. Las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos como el pipeteo, el trabajo prolongado en un microscopio, el estar permanentemente agachada haciendo donaciones, sacando donantes de sangre, son los llamados riesgos ergonómicos que ya vamos a ver cuáles son específicamente y cómo los podemos ir disminuyendo. ¿Qué consecuencias nos traen todos estos riesgos físicos? Producen consecuencias, obviamente. Fatiga auditiva o pérdida auditiva. No saben lo que significa trabajar en un ambiente que a veces está moderadamente cerrado, con grandes centrífugas, con heladeras, con freezer que están permanentemente haciendo un ruido mientras los estamos usando. Lesiones musculoesqueléticas, porque trabajamos mucho tiempo agachados sobre un microscopio, no tenemos un escritorio, sino que trabajamos sobre mesadas, puede producir contracturas, tendinitis. El hecho de trabajar en lugares muy fríos, como pasa, como les decía, en las cámaras de refrigeración, que en algunos lugares de hemoderivados se trabaja, nos pueden producir hipotermia, nos puede producir algún otro tipo de daño. La irritación ocular por la mala o por el cansancio visual de tener una mala iluminación o una
iluminación inadecuada que nos termine produciendo una irritación. ¿Cómo prevenimos estas complicaciones o estas consecuencias? Siempre es importante el uso de los APP, siempre, de los EPP. El mantenimiento preventivo de los aparatos. El mantenimiento preventivo de los aparatos permite que los aparatos hagan menos ruido, que los aparatos se calienten menos y eliminen menos calor, que los aparatos no tengan riesgos eléctricos que nos puedan producir alguna descarga eléctrica o alguna quemadura o alguna consecuencia eléctrica sobre el trabajo. Ventilar. Es sumamente importante que los espacios estén ventilados, porque si hay gases tóxicos, si hay iluminación inadecuada, si hay mucho calor, siempre la ventilación y el aire fresco y limpio que pase nos va a disminuir un montón los riesgos. Los controles de temperatura permanentes, tanto de las heladeras, de los servicios como de las áreas. Pausas activas. Es sumamente importante la pausa activa, sobre todo para prevenir los riesgos ergonómicos posturales. Las personas que trabajan en microscopio, las personas que trabajan en mesadas, o el uso permanente de las pipetas, del pipeteo manual, o ya sea con pipetas automáticas o semiautomáticas. La pausa activa, es decir, el descanso, el hacer una pausa un rato, me dedico a controlar otra cosa, a ver otra cosa, como ordeno, y cambio la postura, es una pausa activa. Capacitación, conocer, identificar cuáles son los riesgos de cada área y qué me puede pasar y cómo lo puedo, si no tengo un protocolo, proponerlo, hacer un protocolo en el área en donde estoy o al menos informar cuáles son, habiendo encontrado cuáles son los riesgos que tenemos, ¿sí? Y tener una buena instalación eléctrica con cable a tierra, con conexión a tierra, para prevenir principalmente los problemas de electrocución con la electricidad. Con respecto a los riesgos biológicos son los más conocidos dentro de un banco de sangre, ¿sí? O cuando uno habla de banco de sangre son los primeros que uno piensa, porque manejamos sangre, que es un material biológico, con todo el potencial patógeno que tiene la sangre. Entonces, es el principal riesgo, lo primero que pensamos cuando pensamos cuáles son los riesgos de trabajar en un banco de sangre, la sangre, el biológico. ¿Cómo podemos estar? ¿Cuáles son los riesgos que corremos al estar haciendo uso de justamente un material biológico como la sangre? La exposición directa a la sangre o a fluidos, que es el contacto accidental con sangre contaminada, derramada, por salpicaduras, porque se rompió el chicote de una bolsa. Hay muchos accidentes que pueden surgir y que pueden ponernos en contacto directo, en exposición directa con la sangre y fluidos que acompañan a la sangre. Accidentes cortopunzantes. Me pinché el dedo con una lanceta, como una aguja, me pincho el dedo, se rompe un tubo y lo quiero sacar o lo quiero tocar y me corta el tubo. Son heridas o accidentes con punzocortantes. Los aerosoles biológicos, que son partículas que se generan en el aire o que pueden salpicar en el aire, mantenerse en el aire por distintos procedimientos. Ustedes van a decir, pero la sangre, nosotros no chayamos con la sangre, no la tiramos. No, pero muchas veces abrimos la centrífuga mientras todavía está en funcionamiento. Y abrir la centrífuga cuando está en funcionamiento puede descargar aerosoles biológicos, ya sea la centrífuga de tubos, ya sea la centrífuga de hematocrito, ya sea la centrífuga de para preparación de hemocomponentes, porque se me puede romper un chicote y yo abro y la centrífuga todavía está andando y riego todo con sangre. Entonces los aerosoles biológicos también son un riesgo biológico en los bancos de sangre. El contacto con superficies contaminadas. Ahí estamos en una transferencia indirecta de patógenos y eso no se puede dar solamente en la persona que trabaja, se puede dar con el donante. Mucho cuidado. Mesadas es el lugar principal. Por eso es tan importante limpiar las mesadas antes de empezar a trabajar.
¿Quién tiene que limpiar las mesadas antes de empezar a trabajar? El que trabaja. Yo no puedo pretender que venga alguien a limpiarme la mesada. Yo tengo que tener la responsabilidad de limpiar mi área de trabajo, trabajar, terminar de trabajar y volverla a limpiar y dejarla en condiciones. Y es responsabilidad del que viene después de mí, no importa si yo ya la limpié, es responsabilidad del que viene después de mí de limpiar nuevamente la mesada, trabajar y dejarla en condiciones y volverla a limpiar. No importa cuántas veces se limpie, pero vamos a evitar ese contacto con superficies contaminadas. Por eso es importante con los donantes de sangre, cuando terminamos de sacar sangre a un donante, es sumamente importante buscar un aerosol, pasarle al sillón y con un papel secarlo y dejarlo limpio, porque podemos estar haciendo un contacto con una superficie contaminada del donante anterior. No solamente nosotros, los donantes también pueden contaminarse con esas superficies. El transporte y la manipulación de muestras biológicas. Los riesgos de la movilización, no solamente de las muestras en tubos, que las hacemos porque llevamos los tubos de un área a otra o al área que corresponde. En los bancos de sangre tenemos transporte biológico de unidades, porque cuando vamos a transfundir un paciente, transportamos material biológico desde el banco de sangre hasta el área donde está el donante. Entonces, debemos ir con todos los cuidados que requiere ese transporte biológico. ¿Cuáles son los patógenos biológicos que tenemos principalmente de riesgo en riesgo biológico? Distintos virus, bacterias y parásitos. Virus, un montón. Nosotros sabemos que en la sangre podemos encontrar VIH, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, HTLV, pero puede haber otros virus poco conocidos o no estudiados con los que podemos tomar contacto. Como bacterias tenemos la brucela y el Treponema pallidum que produce la sífilis. Como parásito, el Trypanosoma cruzi, en algunos casos puede existir la malaria. Entonces, ¿cuáles son las medidas clave que vamos a utilizar? En este caso son importantísimos los elementos de protección personal, guantes, gafas, barbijo cuando es necesario, gorra cuando es necesario, vacunación, es importante la vacunación, principalmente, o la más conocida es para el virus de la hepatitis B, pero vacunación para gripe, para otros agentes infecciosos. Tener los carnets de vacunación completa en los agentes de la salud es importantísimo. Recuerden que en los bancos de sangre trabajamos con donantes que pueden tener alguna infección que no conocemos y trabajamos con pacientes que pueden estar infectados y son un riesgo para nosotros. Contar y conocer las técnicas de bioseguridad, la eliminación adecuada de los residuos de cada área, conocer los protocolos y qué vamos a hacer ante la presencia de un derrame, de un accidente, el lavado de manos antes y después de la colocación de los guantes. El lavado de manos también es sumamente importante. Riesgos químicos. ¿También tenemos riesgos químicos? Sí. El riesgo químico es aquel daño, la probabilidad de tener un daño que está producido por sustancias químicas o soluciones químicas. Pueden ser los desinfectantes, los elementos químicos que se trabajan en el área de serología, muchas sustancias químicas se usan en los laboratorios. Puede ser. Tenemos anticoagulantes, tenemos reactivos de laboratorio que en algunos casos pueden tener reacciones adversas. Tenemos desinfectantes, usamos alcohol, usamos yodo, usamos cloro, formaldehído, usamos distintos desinfectantes, no solamente para los brazos de los donantes, para los brazos de los pacientes, para limpiar la mesada, para limpiar los pisos, usamos distintos desinfectantes. Solventes, muchas veces se utilizan solventes para la conservación de muestras o para algunos o determinados análisis microscópicos y también podemos tener toxicidad con esas sustancias.
Principalmente, ¿qué nos puede pasar? Toxicidad por inhalación o contacto. Por ejemplo, los vapores que producen algunos reactivos, ustedes van a ver que el cloro, la lavandina comúnmente conocida, hay veces que se usa demasiado pura y cuando nos pasan los pisos con lavandina terminamos todos con los ojos así y la nariz llena de agua que nos cae porque es agresiva, es irritante, es irritativa para las mucosas. Entonces, ese es un riesgo químico eh, al que nos estamos exponiendo y nos está produciendo una patología, una enfermedad o un daño que es esa reacción adversa. Irritan ojos y piel, las vías respiratorias y en algunos casos el tocarlo. Hay sustancias también desinfectantes o reactivos que al tocarlo nos pueden producir distintas reacciones químicas. Corrosión o quemaduras. Muchas sustancias como el formaldehído o algunos ácidos que se utilizan en pruebas de laboratorio pueden producir lesiones en piel o en mucosas de corrosión o de quemadura. Alergias. A veces incluso el propio látex, hay que usar otro tipo de guantes porque el propio látex nos produce alergias en las manos y terminamos con todas las manos rascándonos o con distintos daños por la alergia que nos produce. Intoxicación accidental, la ingestión. ¿Cuántas veces pipeteando, principalmente los bioquímicos, y cuando hacen serología pueden ingerir o pueden tomar contacto con algunos productos químicos que pueden producir una intoxicación accidental y de esa manera producir un daño? Y la inflamabilidad. Sabemos que el alcohol es un solvente, hay algunos otros solventes que se utilizan y que pueden estar en el riesgo de producir un incendio, de que se prendan fuego. Entonces, son riesgos químicos. Como medida preventiva, volvemos. Equipos de protección personal, siempre. Fundamentales. Almacenamiento seguro. Es fundamental que todas las sustancias químicas que estén al alcance de las personas que trabajan en el banco de sangre estén etiquetadas correctamente y cada una en el lugar que le corresponde. Para que cuando nosotros las vemos sepamos qué hay, qué tenemos y qué podemos tocar y qué no podemos tocar. Capacitación al personal para que sepa, que conozca el riesgo de cada producto químico. Ventilación adecuada, justamente para evitar la producción de estos olores o de estos gases que pueden ser tóxicos. Y tener siempre un protocolo de emergencias químicas. Es decir, cuando se produjo el daño, ¿qué hacemos? En la ducha de seguridad, el lavado, lavarme los ojos, pero ¿qué hacemos cuando ya se produjo el daño? Vamos a entonces lo que es el riesgo ergonómico. Ahí estábamos hablando entonces de lo que yo les decía con respecto a que es aquel riesgo o aquella posibilidad de tener un daño secundario a las posturas, a técnicas repetitivas y al entorno laboral. Posturas incómodas, movimientos repetitivos, son algunos de los principales riesgos. Por ejemplo, como dijimos, estar sentado en una banqueta en donde la mesada es demasiado baja y yo estoy siempre en la misma postura hacia abajo. El uso de la pipeta automática en forma repetitiva, el uso del microscopio, la postura del cuello cuando yo estoy usando el microscopio. La extracción de los donantes de sangre. La gente que trae donantes de sangre, por lo general, las balanzas agitadoras suelen estar un poco más bajas y uno tiene que estar agachándose en cada momento para estar poniendo en condiciones la balanza para evaluarla, o a veces tener que levantar y hacer fuerza para levantar al donante que tuvo algún problema. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué nos puede producir esto? Dolor lumbar, dolor cervical, dolor en los hombros, tendinitis en las manos. Es un riesgo ergonómico. Los movimientos repetitivos, dijimos lo de las pipetas,
el movimiento de los etiquetados, que nos pueden también producir algunas veces tendinitis. Manipulación de cargas, levantar elementos pesados, transportar cajas de sangre, transportar bolsas de sangre o equipos pesados, que en algunos casos los tenemos que hacer, también es un riesgo ergonómico que nos puede producir lesiones lumbares, de esguinces, fatigas musculares, es un riesgo ergonómico. Los bancos de sangre o los centros regionales de hemoterapia, cuando hacemos colectas externas de sangre, movemos, llevamos y traemos un montón de cosas que a veces son muy pesadas y nos pueden producir un daño a nivel del organismo del cuerpo. Y los factores del entorno. Los factores del entorno son los muebles inadecuados, la iluminación insuficiente, espacios reducidos que limitan el libre movimiento o el tener que correr cosas para poder trabajar en otra porque no hay espacio. Ese es el factor del entorno, un factor estructural que también nos produce riesgos. Factores psicosociales, sumamente importantes. No los vemos a veces o no los consideramos riesgos, pero pueden afectar la salud mental, emocional y social del personal que trabaja. Y son sumamente difíciles de erradicar y de manejar. El problema de los riesgos psicosociales es que no dependen solo de nosotros, dependen del resto también. El resto de los factores yo los aprendo a manejar con protocolos, con procedimientos y con normas. Los riesgos psicosociales no siempre los puedo manejar, porque dependen de mí, de la relación que tengo con el otro, del trato que tengo con el otro, de lo que está pasando afuera de mi trabajo conmigo y con el otro. Entonces son situaciones muy difíciles de manejar y que afectan notablemente el desempeño personal, porque hacen que uno no rinda o no cumpla con el trabajo como corresponde, y el desempeño general del servicio, disminuyendo notablemente la calidad de los productos y la calidad de las prácticas que realizamos. ¿Cuáles son esos principales factores? El estrés laboral. El estrés laboral puede estar causado por alta demanda laboral, presión para mantener estándares altos de calidad, cumplimiento de muchas actividades en horarios reducidos. Esto puede producir agotamiento, ansiedad, irritabilidad, disminución de la concentración. Otro de los riesgos psicológicos o psicosociales es la carga emocional. El personal trabaja, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en forma directa entablando relaciones con donantes y con pacientes. Entonces enfrentamos situaciones relacionadas al miedo, al rechazo, a la ansiedad, a la angustia, al dolor, ya sea de la persona que viene a donar o de la persona que vamos a transfundir. Eso genera una carga emocional en nosotros que nos puede llevar a producir una fatiga emocional, una desmotivación y el famoso síndrome de burnout que es tan frecuente en el personal de la salud. Los turnos y los horarios de trabajo. Sabemos que en la práctica sanitaria, los turnos y horarios de trabajo a veces son extensos, rotativos, por lo cual no nos podemos acomodar a un solo horario diario de trabajo, incluye fines de semana, incluye días feriados, a veces nos toca noches. Entonces, toda esa carga afecta al descanso, la vida personal de las personas, y eso puede traer como consecuencia insomnio, irritabilidad, disminución en el rendimiento laboral. Es otra carga psicológica o psicosocial que afecta al trabajador de la salud. La falta de reconocimiento. La falta de reconocimiento también es un riesgo. Nosotros en un banco de sangre, para nosotros el trabajo es un trabajo muy responsable, pero a veces poco valorado, ya sea socialmente o profesionalmente. Es muy común que en los bancos de sangre
en los hospitales somos los chicos de las transfusiones, la chica de la bolsita de sangre, el transfusor. No somos ni el técnico en hemoterapia, ni la médica especialista en hemoterapia, ni la bioquímica capacitada o especializada en hemoterapia. Somos los chicos de las transfusiones. Entonces, esa falta de reconocimiento desmotiva, a veces desmotiva y lleva a una disminución de la productividad, y hay que buscar estrategias y tener herramientas para empezar a hacernos notar como un verdadero servicio sanitario profesional que somos. Los conflictos interpersonales. Ay, los conflictos interpersonales es la relación con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestros supervisores. Deberían estar en primer lugar, porque yo creo que son de los graves riesgos psicosociales que tenemos. Pueden llevar a que dejemos un área de trabajo por la falta de compromiso o de relación que tenemos. Se producen discusiones, se producen peleas y termina afectando el trabajo. Y me termina afectando a mí, porque yo no quiero volver a trabajar y menos con esa persona. Es el mensaje habitual y común. Como les decía, no es tan sencillo el manejo del riesgo psicosocial. La exposición a situaciones traumáticas, como puede pasar en el área, en el área del sanitarismo, tenemos múltiples exposiciones a situaciones traumáticas. Personas que fallecen mientras las estamos atendiendo, o estar trabajando en el entorno de un grupo, con un grupo de personas que tiene una persona que va a fallecer, o participar de grandes accidentes o de grandes catástrofes. Produce mucha ansiedad y mucho trauma psicológico muchas veces, esa exposición a situaciones eh, traumáticas. ¿Cómo lo podemos prevenir y controlar? Hay que tratar de crear un ambiente laboral saludable y de apoyo, de respeto, de empatía para escuchar al donante, escuchar al compañero y escuchar al paciente. Entender, ser empático, todo, no solamente yo, el que me escucha también, el que me escucha a mí. Tratar de hacer talleres y capacitaciones para manejo de estrés. Es sumamente importante los coaching ontológicos que a veces nos pueden ayudar, o pequeños talleres para que nos ayude a conectarnos a nosotros como compañeros o a entender cómo trabajar las situaciones traumáticas o emocionales con los donantes o con los pacientes para poder salir adelante y manejar. Las licencias y las vacaciones están para esto, para prevenir riesgos psicosociales, y en algunos casos, y cuando es necesario, conversar con nuestros superiores para informar situaciones de estrés laboral o de carga emocional o de conflictos interpersonales o de exposición a situaciones traumáticas, para poder ser derivado a recibir un apoyo psicológico que me permita solucionar estas situaciones y seguir adelante. Igual es un riesgo bastante complejo, porque no depende de mí, ni depende de una norma, depende del comportamiento de múltiples personas que a veces yo no puedo manejar. ¿Qué son los POE? Los POE, o los procedimientos operativos estandarizados. Son herramientas documentadas, es decir, escritas, o en una computadora, o en un libro, o en donde sea. Son herramientas documentadas que tienen información detallada acerca de procedimientos, de prácticas que se realizan en distintas secciones o áreas de los bancos de sangre. El objetivo es uniformidad en la ejecución de las tareas. Esto nos va a llevar a minimizar errores, garantizar seguridad transfusional y estar enmarcadas en el cumplimiento de normas y regulaciones del área o del lugar donde estamos trabajando.
Es sumamente importante que estos POE sean realizados en conjunto, con, a ver que me están, no sé si me están avisando que alguien se quiere conectar. Listo, creo que la admitía. Ahí estamos. Es sumamente importante que estos POEs sean realizados en conjunto por todo el personal que trabaja en el área. Si bien siempre está el encargado de calidad o el responsable de calidad o el supervisor o el jefe, que es el que comanda el armado del POE, es importante que todo el personal colabore, trabaje, porque debe ser realizado en conjunto para que las normas sean adecuadas, no impuestas. ¿Qué características deben tener estos POE? Deben ser claros, bien detallados. Yo siempre explico cuando hay que hacer un POE que estamos haciendo un cuento para un niño de jardín de infantes. ¿Sí? Estamos haciendo un cuento para un niño de jardín de infantes. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un POE tengo que ser sumamente detallista. Por ejemplo, si yo quiero hacer un POE sobre el registro de donantes de sangre, vamos a empezar por lo más simple, el registro de donantes de sangre. Quiero hacer un POE sobre el registro de donantes de sangre. Bueno, lo primero que voy a poner es, se recibe al donante de sangre amablemente, con un saludo cordial, se le invita a tomar asiento, se le solicita su DNI, se corrobora identidad, se toman datos filiatorios, se solicita número de telefónico, se solicita mail. Voy detallando todo como si yo se lo estuviera haciendo hacer a la señora que vive en la esquina de mi casa. Yo quiero que la señora que vive en la esquina de mi casa lo agarre y sepa de qué está hablando y entienda qué tiene que hacer, paso por paso, área por área. Por eso es sumamente importante que todos los actores de un área determinada participen en la confección del POE. Entonces, debe ser claro y detallado. Debe ser accesible a todo el personal. Si yo mañana quiero buscar el POE y quiero saber qué tengo que hacer si voy al área de producción de hemocomponentes, agarro el POE porque debe estar accesible, porque incluso si yo tengo un problema y hay una auditoría, el auditor tiene que tener acceso rápido y directo al POE, y lo voy a ir a consultar. Pues yo mismo trabajo en el área de producción y quiero saber si estoy haciendo bien el tiempo de centrifugado que estoy haciendo y voy a ir a buscar el POE para corroborar. Los POEs tienen que ser accesibles. Deben estar orientados a la seguridad y a la calidad del trabajo, a la seguridad tanto del producto como de todo el personal que está trabajando y a la calidad del producto obtenido. No estar relacionado a las ganas que yo tenga de hacer las cosas así. ¿Se entiende? Vamos a ver que muchas veces los POE los tenemos que ir cambiando permanentemente. ¿Por qué? Porque cambia la calidad de la centrífuga, porque me modifican el aparato que estoy usando, porque entonces los vamos a tenemos que ir cambiando. Los POE son absolutamente activos, no están nunca quietos, y nosotros tenemos que ir probando también, porque a veces un POE que dice determinada cosa no es lo que me sirve a mí para mi área, para mi lugar de trabajo, para mi ámbito o para mi desarrollo. Yo no puedo guiarme en mi área con un POE que está realizado en Perú o que está realizado en Estados Unidos, porque las condiciones, el ambiente de trabajo, la cantidad de gente que trabaja, la aparatología es diferente. Cada lugar tiene que tener, cada área debe tener su POE
hecho en el lugar. ¿En qué nos beneficia tener POEs? Nos facilitan la capacitación del personal, porque como yo les dije, llega un nuevo personal al área y yo me siento, agarro el POE y le empiezo a explicar tranquilamente y le voy indicando a través de los procedimientos operativos, a través de lo que está escrito o documentado. Mejoran la eficiencia, porque al tener un POE, yo voy a trabajar igual que mi compañera y que mi otra compañera, porque todas nos vamos a guiar por la estructura que dice que tiene el POE. Reduce los riesgos y errores por lo mismo. Reduce los riesgos y errores por lo mismo. Todas vamos a hacer lo mismo y todas en el mismo momento. Y nos ayudan a registrar todas las actividades realizadas, porque nosotros los POE los vamos haciendo y los vamos habilitando o cambiando de acuerdo a los registros que vamos teniendo y a los errores eh, que vamos, eh, que vamos detallando, que vamos encontrando. A ver, que no me deja cambiar. A ver qué pasa. Ahí está. ¿Qué pasa? A ver, que vamos a cerrar la página, el Power un ratito y lo volvemos a abrir en unos minutos. Ahí estamos. Bien. ¿Por qué son importantes los POEs en los bancos de sangre? Porque nosotros este POE lo vamos a utilizar en un banco de sangre. Los POEs son importantes en los bancos de sangre porque vamos a recalcar y a hacer y a armar los procedimientos para cada área o sector del banco de sangre. Es decir, vamos a tener un POE, como yo les decía, para recepción, un POE para extracción de donantes, un POE para producción de hemocomponentes o procesamientos de muestras, un POE para control de calidad, un POE para registro y trazabilidad, POE para inmunohematología, POE para separación de muestras, POE para serología, POE para distribución, para gestión de patógenos. Cada área, cada área en la que nosotros separamos, dividimos nuestro banco de sangre, va a tener su POE. Por ejemplo, el POE de recepción del donante. ¿Es importante? Sí, porque como yo les decía, me cubre el trato con el donante, la verificación de la identidad, la evaluación de los criterios de salud, procesamiento de unidades importantes, sí, porque me va a decir de qué unidad tengo que separar plasma, plaquetas y glóbulos, qué unidad no la separo, qué unidad separo solamente plasma, cómo la voy a separar, cuántos minutos voy a estar centrifugando, cuánto tiempo, me va a dar todos los puntos y los procedimientos para que mi producto sea accesible, sea seguro y sea de alta calidad. Y las medidas de bioseguridad que tenemos en los bancos de sangre también son importantes. Saber cómo nos tenemos que proteger en cada área o qué puntos tenemos que proteger en la bioseguridad de los bancos de sangre. Por ejemplo, en higiene y equipos de protección personal, los famosos EPP. La higiene personal es sumamente importante. El lavado de manos. Lavado de manos que tiene que ser con agua, jabón, alcohol en gel. Mantener las uñas cortas, limpias, sin esmalte, hay que tenerlo en cuenta. Estamos trabajando, vamos a trabajar permanentemente con guantes. Los guantes, si tenemos uñas muy largas, se rompen. Entonces, sumamente importante tener en cuenta esos puntos. Usar bata o el uniforme del laboratorio. Siempre tener en cuenta que
yo tengo que llegar al trabajo con mi ropa de calle, me tengo que colocar la ropa de trabajo en el banco de sangre y antes de retirarme del banco de sangre tengo que volver a colocarme la ropa de calle y retirarme. Y la uniforme de trabajo lo tengo que higienizar, lavar después de usar para volver a usar al otro día. Si no tenemos batas descartables, ese es el procedimiento que tenemos que hacer siempre. La vacunación, los carnets de vacunación completa también son parte de la protección que tenemos, la protección personal que tenemos. Cuando usamos los guantes, tenemos que tener cuidado. No podemos estar con los guantes puestos, tocándonos la nariz, refregándome los ojos, maquillándome, pisándome la pintura de labios, atendiendo el teléfono celular. Es muy común y permanente ver que estamos con los guantes en la mano, me suena el teléfono y yo con un dedito estoy tocando el teléfono, lo estoy contaminando al teléfono o estoy contaminando el guante. No, mientras estoy trabajando y tengo los guantes puestos, no uso el teléfono. Después veremos cómo atendemos o cómo solucionamos. Pero mientras estoy trabajando, no uso el teléfono. La manipulación de sangre y de muestras de sangre. Ahí estamos con un material biológico directo. Entonces tenemos que tener la capacidad de clasificar, almacenar bien las muestras de sangre, con el etiquetado correcto, con el transporte seguro. Nunca tengo que ir transportando muestras de sangre sin las tapas en los tubos. Los tubos tienen que estar cerrados y tapados, porque si yo me tropiezo y me caigo, derramo todo ese material biológico en la mesada, en el piso. Las muestras, mientras las estoy usando, están destapadas y después corresponden que si yo las tengo que llevar de una mesada a otra o de un área a la otra, tienen que tener tapa. Y más aún si las voy a almacenar. Todo el almacenamiento se debe hacer con tapa, porque si no, se me cae adentro de una heladera y contamino toda la heladera con una muestra biológica. Evitar la exposición directa, tener cuidado al manipular agujas, al manipular lancetas, al manipular tubos de vidrio, si bien ahora vienen muchos los tubos plásticos y descartables, hay algunas pruebas o algunos líquidos corporales que se sigue utilizando el material de vidrio exclusivamente. Y como les dije antes, la desinfección y limpieza del lugar de trabajo. Yo no sé si a la persona que estuvo antes de mí se le cayó un tubo de sangre arriba de la mesa donde voy a trabajar. Y no sé si la persona la limpió como correspondía. Y no sé si hay tierra arriba de la mesada. Y no sé si no apoyaron una caja para poner las bolsas de sangre y después las sacaron y no volvieron a limpiar. Entonces, es sumamente importante que esas muestras estén... esa limpieza, perdón, de la mesada se haga permanentemente y antes de empezar a trabajar. Es condición sine qua non que cuando yo me siento a hacer algo, limpio la mesada y recién después me siento a trabajar. Vamos a ver, ya vamos terminando. El manejo y la prevención de los accidentes con los equipos. Los equipos también hay que limpiarlos antes y después de utilizarlos. Mantenimiento de equipos, siempre hay que estar alerta al tiempo que lleva sin mantenimiento y cuándo tenemos que hacer mantenimiento. Cuando hacen el mantenimiento, estar pendientes y en el caso de necesitar algún tipo de capacitación, estar atentos. Los reportes de que el tal lugar se rompió, se paró, hizo un cortocircuito, el reporte de los incidentes. Y tener bien separadas las áreas, cuando uno trabaja con área limpia, cuando uno trabaja con área sucia, cuando uno trabaja con área contaminada, conocidamente contaminada, cuando uno está trabajando con donantes, no puedo tener al donante en el mismo área en donde estoy haciendo serología. Son todos controles de riesgo, separar bien las áreas según la circulación que haya en el banco de sangre. Con respecto a hay distintos procedimientos y gestiones que se pueden hacer
con las áreas de bioseguridad. Más allá del adiestramiento de todo el personal, de los procedimientos, de las auditorías periódicas, es importante que nosotros pidamos auditorías y que pidamos validaciones. No hay que tener miedo a ser auditado o evaluado. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque eso nos va a estar marcando cuáles son nuestros errores y nos va a estar permitiendo realizar las cosas bien de allí en adelante. Hay distintas herramientas, checklists, las auditorías, la señalización, saber qué área es sucia, qué área es limpia, qué área es de circulación general, qué área es de acceso restringido, y qué capacitación al personal para que pueda trabajar en las diferentes áreas. Los aparatos también tienen su bioseguridad. Los aparatos también tienen sus riesgos, no solamente las personas. Entonces, tenemos que saber que el control de cada aparato, la limpieza de cada aparato, el uso correcto de los EPP y el uso correcto de la gestión de residuos va a terminar ayudando y protegiendo al personal. Con respecto a los accidentes laborales son importantes, suceden muy a menudo. Tenemos que saber tratarlos, saber cuáles son los probables accidentes que pueden surgir en un banco de sangre y tratarlos. Los tipos de accidentes más frecuentes, por un lado, cortes y pinchazos, con agujas huecas, cristales o pedazos de vidrio rotos, pipetas que se rompen, los chicotes que saltan, son muy frecuentes. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? En el caso de que haya un accidente con un pinchazo o un corte, retirar inmediatamente el objeto si está en el área, retirar el objeto. Favorecer el sangrado activo, es decir, tenemos que dejarlo que sangre, que limpie. Generalmente lo hacemos debajo del chorro de una canilla de agua, lo dejamos que se vaya lavando y que vaya sangrando. No frotamos ni apretamos, dejamos que sangre solo. Luego sí lavamos la herida con agua oxigenada, con agua y jabón blanco, con Pervinox, con algún agente antiséptico. Cubrimos con un apósito y en caso de ser necesario se deriva por si hay que dar puntos o algo en particular. Caso de que haya salpicadura en mucosas, en ojo, se lava con abundante suero fisiológico, en ojo o sobre una herida o en alguna mucosa, en alguna otra mucosa, mucho suero, mucha solución fisiológica durante varios minutos y derivamos a la persona al área de infectología para ver si es necesario hacer análisis, reacción de hepatitis B, de hepatitis C, de HIV. Constatamos que es la serología del suero o de la sangre con quien se haya contaminado para también, de si es necesario o de haber algo positivo, se le haga el tratamiento. Muchas veces nos puede pasar que nos caigamos, como les dije, nos caigamos, nos tropecemos, porque hay superficies mojadas, porque caminamos mal, porque siempre es importante. Primero la señalización. Si están lavando el piso, tienen que estar los carteles de piso húmedo. Si hay escaleras, tienen que estar señalizadas para que yo no me come el escalón. Siempre, como les dije, las muestras de sangre tienen que estar cubiertas, porque si yo me caigo, no se van a derramar. Y tener en cuenta el riesgo que significa la exposición a productos químicos. Por eso siempre es importante que cuando estamos trabajando con productos químicos usemos guantes, usemos barbijo, tengamos protección en los ojos. Es sumamente importante también, un área muy contaminada es el pelo, chicas. ¿Se debe trabajar con el pelo atado o se debe trabajar con gorro? Es obligación. Yo prefiero el gorro, porque cuando estamos con los guantes es muy común, y lo he visto en muchas oportunidades y yo lo he hecho,
estar trabajando y que me haga calor y que me pase la mano por la cabeza. O que con este dedo me rasque la cabeza. O como les dije, con el dedo atiendo el celular. Mientras tengo los guantes puestos no puedo hacer nada de eso. Y hay que tener en cuenta que nosotros vamos a lugares, a lugares contaminados a transfundir. Voy a transfundir a la terapia, voy a transfundir al piso, voy a transfundir a quirófano. Entonces, hay que tener cuidado que cuando estamos en estos lugares, la contaminación del aire nos puede estar produciendo también contaminación a nosotros. Entonces, lo ideal es el uso de de los gorritos, de las cofias o de las gorras para poder trabajar más tranquilos y más seguros. Bien. Esto es lo que tenemos que aprender y tenemos que entender de bioseguridad. Tenemos que estar alerta y tenemos que estar atentos y tenemos que conocer los diferentes riesgos, porque eso va a formar parte de la seguridad de mi trabajo, mía, del donante y del paciente. ¿Sí? Así que tenemos que estar muy atentos a estos puntos de bioseguridad y normas de bioseguridad. Es sumamente importante que nos animemos a los POE, que nos animemos a redactarlo. Aprendemos un montón redactando POEs. Y aprendemos un montón porque nos damos cuenta que tenemos personas que, tenemos POE que se produce, que se hacen durante, copiamos de otro lado y que después no los podemos aplicar porque acá no tenemos ese aparato, porque acá no tenemos esa silla, porque acá no tenemos esa pipeta. Y ahí nos damos cuenta que el POE lo leemos en otro lado y nos sirve como una base y como saber cómo hacerlo. Pero que lo tenemos que hacer nosotros, en nuestra área. En mi área, con mis compañeras de trabajo, con mi supervisora, con mi jefa, me siento y escribo los POE. O los empiezo a escribir yo, se los paso, lo lee, me lo corrige, me lo devuelve. Pero esa es la función del POE. Que las personas que trabajan identifiquen los problemas, identifiquen el lugar de riesgo y vayan armando el protocolo de trabajo de acuerdo a esas situaciones. Chicas, nos vamos a estar viendo el próximo lunes, ya en el horario habitual de las 6 de la tarde. Vamos a hablar de ética y responsabilidad profesional y con eso cerramos este primer módulo. Con lo cual yo el día martes les voy a estar cargando un pequeño trabajo práctico que no se asusten, no va a ser ni para echar a nadie, ni para pochar a nadie, va a ser en realidad un trabajo práctico que nos va a servir para todo yo, para identificar si me hice entender, si en el blanco en lo que yo quería que aprendan y entiendan, y para ustedes, para repasar y volver a leer todas las clases o volver a escuchar todas las clases y poder afianzar de esa manera todos los contenidos. Y de allí nos vamos a despedir, chicas, para el año que viene. Vamos a empezar la primera semana de febrero y empezamos con lo que es banco de sangre o hemoterapia en sí. Vamos a estar presentando primero la historia de la hemoterapia y de allí vamos a empezar con donantes de sangre. Vamos a aprender qué es el donante de sangre, qué tipos de donantes hay, cómo hacemos las entrevistas, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cuánto sacamos un donante, cómo sacamos, qué tipo de bolsa usamos, y todo lo referido al área de hemodonación va a ser nuestro primer gran tema de la hemoterapia. Así que bueno, chicas, las veo el lunes a las 6 de la tarde. Recuerden que tienen habilitado un grupo de WhatsApp en el cual ustedes, a medida que vayan leyendo o reescuchando o escuchando las clases, pueden preguntar y están habilitadas para preguntar o hablar o decir lo que tengan ganas. Así que no lo pierdan, el grupo, úsenlo. Nos estamos viendo el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias porque hay un grupo que me está acompañando siempre en todas las clases, así que las felicito por la asistencia perfecta que tienen. Nos estamos viendo el próximo lunes y que tengan un buen fin de semana, chicas.
Hasta luego.